Hermanos, muy buenos días. El Señor les siga bendiciendo a todos. Bienvenidos todos a este culto de la Iglesia Bautista Cristiana que el Señor nos regala, nos concede, que todos estamos juntos virtualmente adorando a nuestro Dios. Bienvenidos a todos los que también se suman a nosotros, invitados por diferentes hermanos o que se conectan porque han visto, se han cruzado con este tiempo y entonces están con nosotros. Bienvenidos a todos. Vamos a adorar a nuestro Señor. Y por cierto, el próximo domingo ya comenzaremos a congregarnos presencialmente y ya diremos un poco más dentro de un momento sobre esto. Pero en este momento vamos a orar a nuestro Señor. Gracias, buen Padre. Gracias porque una vez más estamos nosotros como iglesia adorando tu nombre. Una vez más estamos unidos en un mismo sentir y estamos aquí para glorificarte, Señor. Cada uno en su casa, pero estamos unidos en ti como Iglesia Bautista Cristiana. Gracias, oh buen Señor, por hablarnos. Gracias por habernos dado los dones y los talentos a diferentes hermanos para que puedan dirigirnos en los cánticos, puedan tocar los himnos para nosotros y ayudarnos en nuestra adoración a ti. Gracias, oh buen Padre, que podemos también venir en el nombre del Señor Jesús delante de ti y hablar contigo y rogarte por este tiempo, que tú nos bendigas, que tú nos ayudes a concentrarnos en tu persona, que tú nos ayudes a gozarnos en ti, a gozarnos en los cánticos, en la oración, a gozarnos también al escuchar tu palabra, el evangelio, las verdades que tú tienes para nosotros hoy. Oh Señor, bendice este tiempo y exalta a Cristo, glorifica tu nombre. Te lo pedimos por favor, Señor, en Él y para Él. Amén. Bien, hermanos, vamos pues a seguir adorando a nuestro buen Dios y este día y vamos a estar de un mismo sentir. Mi esperanza
hermanos, qué bueno es adorar a nuestro Dios, qué bueno es cantarle a Él estos himnos, himnos que nosotros conocemos, algunos mejor que otros, pero qué bueno es cantar a nuestro Señor, qué bueno es cantar con la familia y estar adorando su nombre. Vamos ahora a ponernos también de acuerdo, a poner un mismo sentir para orar al Señor. Y rogamos, hermanos, que se unan a nosotros. Padre, qué bueno es poder estar en tu presencia. Qué bueno es poder venir a ti en el nombre de nuestro Señor Jesús. Qué bueno es poder nosotros conversar contigo y traer a ti estas peticiones y esta adoración. Qué bueno es que nosotros podemos tener acceso al trono de la gracia, tener acceso a la santidad perfecta, a Dios único y verdadero, al que es magnífico y magnificente, al que es altísimo, el creador de los cielos y la tierra, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Redentor, nuestro Salvador. Gracias, oh Dios, por abrirnos las puertas para estar delante de ti. Y Señor, mira que ya se ha tomado la decisión hace un par de semanas de ir abriendo y tratar de volver a lo que una vez conocimos como normalidad. Nosotros no sabemos qué va a suceder en los próximos días, semanas, meses. Tú sí sabes. Pero mientras tanto, mientras caminamos paso a paso, ayúdanos a mantener nuestros ojos en ti, ayúdanos a depender de ti, ayúdanos a esperar en ti y ayúdanos a seguir adorando tu nombre. Y Padre, cuando volvamos a congregarnos, ayúdanos a gozarnos, aunque no vamos a poder abrazarnos en ese momento, aunque vamos a tener diferentes limitaciones, pero ayúdanos a gozarnos de nuevo porque estamos regresando a poder congregarnos como familia de la fe y como tu palabra nos manda. Gracias por este tiempo. Y pedimos, oh Dios, que sea realmente de provecho. Padre, permite que nosotros no sigamos siendo los mismos que éramos hace unos meses atrás, sino que haya profundidad de nuestra relación contigo, haya anhelo y mayor amor los unos por los otros, e intercesión y en verdadero amor, en verdadera búsqueda del bien el uno para con el otro. Señor, seguimos pidiendo por aquellos que tienen dificultades de salud. Recordamos una vez más a nuestra hermana Xiomara Daniels. Pedimos, oh Padre, que tú seas con ella, por favor. Señor, esta enfermedad es tan severa y nos va a estar comiendo por adentro poco a poco. Rogamos, oh Señor, que tu gracia se derrame sobre ella de una manera muy, muy especial y que, Señor, tú la fortalezcas, le des ánimo y, Señor, los médicos ya no pueden ofrecer ninguna solución, aunque tú sí. Siempre, Señor, pedimos por sanación, pero también, oh Dios, pedimos que te glorifiques en tu voluntad. Para con ella, para con Xiomara, fortaleza, gozo, anticipación de gloria, disfrutar su relación contigo, profundizarla, disfrutar de tu palabra y aún, Señor, también de los cánticos a tu nombre. Ruego, oh Señor Dios del cielo, que tú proveas para todas sus necesidades. También quiero rogarte, oh Dios, por la mamá de nuestra hermana Jacqueline, doña Fenicia. Ruego, Señor, que tú les des buen ánimo en esta condición difícil que ella está cruzando, la misma Jacqueline y su familia. Ruego, Padre, que tú seas con ellos, que tú les sostengas, que tú les sigas proveyendo. Y para doña Fenicia, Señor, que le des gozo, le des entusiasmo, alegría, les des consuelo, fortaleza, que ella se sienta satisfecha
en ti, Señor, que tu palabra la llene, que tú seas su copa, oh Dios, y su porción. Rogamos, oh Padre, que sigas proveyendo también para sus necesidades. Señor, hay otras situaciones como la de Hannah. Pedimos, oh Padre, que tú sigas, por favor, obrando en ella. Sánala, Padre, por favor. Dirige a los médicos, ciertamente. Pedimos que hagas eso, que los medicamentos ellos lo puedan encontrar y comprar. Provee para ellos, Señor, y que sean efectivos y eficaces en su cuerpo, pero más que nada tu presencia, Señor, y tu mano sobre ella para sanarla. Tiene muchos meses, Hannah, sufriendo esta enfermedad. Rogamos, Señor, que tú vuelvas a lo normal, a lo que es normal en su cuerpo, los niveles de proteína en su sangre. Esto te lo pedimos, por favor. Oh Dios del cielo, rogamos también por Judith y Abraham. Pedimos, Señor, fortaleza para ellos, alegría y gozo. Rogamos, oh Señor, que pues que tú les concedas finalmente, oh Señor, la alegría, el gozo de tener un bebé en tu voluntad, Señor. Sabemos que tú eres bueno, sabemos, oh Señor, que tú haces las cosas para tu gloria, para nuestro bien, aunque a veces en el camino tengamos nosotros pruebas y podamos nosotros sentir que estamos tropezando, que nos estamos cayendo, pero sabemos, oh Señor, que tú eres buen Padre Celestial, tú eres glorioso y tú estás presente. Tú ves más allá del presente, nosotros no. Pedimos, oh Señor, que nos ayudes a aprender a depender de ti y a esperar en ti. Hay hermanos que necesitan tu presencia también en su relación matrimonial, de manera particular, matrimonios jóvenes que están todavía en su tiempo de ajuste. Visítales, oh Dios, para que hagan tu voluntad, para que se alegren en ti, para que se gocen en tu persona y vivan para tu gloria. También pedimos, oh Dios, por otros familiares de hermanos que han sido diagnosticados con el virus. De manera particular te damos gracias por Eva, que tú la sanaste de manera rápida. Gracias, oh Señor, por esa respuesta a nuestra oración. Bien, Padre, sigue ayudándonos a tener un buen culto este tiempo de adoración, de cánticos, de oración, de atención a tu palabra, de disposición de nuestro corazón para obedecerte, Señor. Visítanos, Padre, con tu gracia en Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, vamos a seguir cantándole, vamos a seguir adorando a nuestro Dios y a seguir con este tiempo de adoración. El Señor les siga bendiciendo.
más vil pecador, como siendo yo su enemigo, el sufrimiento en mi lugar tomó. En aquella cruz y cargó mi maldad sobre su rectitud por la fe mía es. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo por su sacrificio, declarado justo soy en él. ¿Cómo es posible que en Jesús, como a su Hijo, Él me recibió? Y su nombre llevo hoy, su perfecta vida de obediencia al Padre, al yo creer, Él me otorgó y perdón me dio. Y cargó mi maldad sobre él. Su rectitud por la fe mía es. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo por su sacrificio, declarado justo soy. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo por su sacrificio, declarado justo soy en él. Oh, 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 declarado justo soy en él. Hermanos, vamos ahora a tener este tiempo de adoración, gloriosa adoración a Dios, este tiempo de ofrendas y de diezmos. Este es un tiempo glorioso, hermanos, es un tiempo realmente de darle gracias al Señor porque Él ha provisto. Ya haya sido mucho, haya sido poco, pero Dios ha provisto y tenemos que darle gracias. Y le damos gracias por eso, le damos gracias porque de alguna forma el Señor ha estado cuidando de nosotros, de nuestras familias. Y por lo tanto, también damos gracias al Señor porque Él ha puesto en el corazón de diferentes hermanos e instituciones también ofrendar para ayudar a otros en sus necesidades. Esto es glorioso, de ver lo que el Señor está haciendo en y a través de
diferentes hermanos y hermanas. Este es un tiempo para nosotros gozarnos. Y dice la Escritura, dice, porque la ministración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. ¿No es esto maravilloso? Pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. El Señor nos llama a dar gracias. El Señor nos llama a entregarnos nosotros a Él y todo lo que, reconocer que todo lo que somos y tenemos viene de Él. Padre, gracias, oh Señor, por proveer para nuestras necesidades. Gracias por las pruebas también, Señor, porque al probarnos, tú quieres que nosotros aprendamos todavía más a depender de ti y ver tu fidelidad en el momento preciso, Señor, muchas veces. Hasta en el último momento tú muestras, Señor, tu gracia, tu bondad, tu misericordia para con nosotros y usas a quien tú quieras usar, Señor. Y gracias por eso. Que en nuestro corazón siempre haya profundidad de gratitud y también gran liberalidad para contigo, para con tu obra y para con a todos aquellos que tienen necesidad, a los de la familia de la fe primero. Por lo tanto, recibe, oh Señor, las ofrendas y los diezmos que los hermanos, que tus hijos, todos te ofrendamos, Señor, te entregamos. Gracias a ti, primero por proveer en Cristo Jesús. Amén. Sigamos pues cantando a nuestro Dios, hermanos, y gocémonos en Él. Que todo lo que soy alabe al Señor con todo mi corazón. De tu grande amor cantaré, tu nombre alabaré. Sale el sol, es un nuevo amanecer. Cantaré a ti otra vez. Venga lo que venga, en ti confiaré. Alabaré en el anochecer. Que todo lo que soy alabe al Señor con todo mi corazón. De tu grande amor cantaré, tu nombre alabaré. Tu amor no tiene fin y tú eres para siempre, y bondadoso es tu corazón. Por todo lo que has hecho, yo sigo cantando. 10,000 razones para alabar. Que todo lo que soy alabe al Señor con todo mi corazón. De tu grande amor cantaré, tu nombre alabaré. En ese día cuando ya no tenga fuerzas y se acerque ya tu gloria, mi alma cantará de
Bien, hermanos, ahora, después de haber cantado al Señor, después de haberle adorado con nuestras voces, con nuestras oraciones, con nuestras ofrendas, ahora vamos a ofrendarle toda nuestra atención para con el mensaje que Él tiene para con nosotros. Vamos a seguir con el mensaje que comenzamos la vez pasada en Hebreos capítulo 9 y 10, el sacrificio superior. Vamos a ver la segunda parte de este mensaje en estos momentos. Por lo tanto, vamos a orar a el Padre. Rogamos, oh Señor, que tu palabra sea ahora presentada, proclamada con la fuerza y el poder de tu Santo Espíritu, utilizando este vaso miserable, este vaso que si lo único que vale es cuando tú pones tu mano sobre él, Señor. Gracias por usarlo, gracias por permitir que podamos proclamar tus verdades. Te ruego, Señor, que me escondas detrás de la cruz de Cristo y en su nombre, Señor, sencillamente tus verdades sean proyectadas hacia nuestros corazones y sea tu Santo Espíritu moviendo nuestras voluntades, nuestros corazones, nuestras mentes para nosotros asimilar las verdades y vivirlas para ti, para que tu nombre sea glorificado, para que, como predicaba nuestro pastor Yadín, para que nuestras vidas adornen tu evangelio, tus verdades. Por lo tanto, ayúdanos, oh Señor, y recibe tú la gloria. Amén. Estimados, Hebreos capítulo 10. Nosotros la vez pasada estuvimos en Hebreos capítulo 9, de los versículos 23 hasta el final, el sacrificio superior. Y vimos que la redención de tu alma no puede obtenerse por medios terrenales. Y vimos también que tu redención fue obtenida por Cristo una vez para siempre. Y que nosotros no debemos estar buscando sustitutos en este sentido, porque ya tenemos lo real, ya tenemos en Cristo Jesús el sacrificio superior. Y vamos a seguir viendo estas verdades aquí en Hebreos capítulo 10, el versículos 1 al 18. Y para eso yo quisiera que leamos esta porción de la palabra antes de nosotros comenzar a ver los detalles de estas verdades. Dice así la palabra de Dios, Hebreos capítulo 10, versículo 1, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. No puede. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Diciendo primero sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley, y diciendo luego, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, pues quita lo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente, todo sacerdote está día tras día
ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Y porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de muchos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. El Señor bendiga su palabra a nosotros. Yo quisiera hacer primero un recordatorio de qué se trata esta carta que Dios a través de un escritor desconocido para nosotros envía a los hebreos, a los judíos de aquel tiempo y por extensión hoy día a nosotros. Recuerden que muchos judíos se habían convertido a Cristo. Muchos estaban sirviendo al Señor, siguiendo al Señor, pero estaba iniciando una persecución en contra de los cristianos y de manera particular en contra de los judíos que habían aceptado al Señor. Y el temor de ser perseguidos estaba provocando que algunos judíos regresaran, estaban teniendo la tentación de dejar a Cristo y regresar a la vieja religión del judaísmo. Y entonces el escritor le está diciendo, espérense un momentito, no hagan eso, porque Cristo Jesús es por mucho superior a todo eso de esa religión del judaísmo, es muy superior y está entonces desde el capítulo 1, desde el primer versículo hasta ahora al final de este capítulo, incluso capítulo 11, estableciendo que Jesucristo es superior a todo ello. Y vamos a ver algunas cosas en un momento. Ahora, también esos judíos estaban siendo disuadidos por falsos profetas a regresar al judaísmo, a la religión. Estos falsos profetas le estaban diciendo, sí, Cristo sí, pero hay que mantenerse en la ley. Y entonces el escritor está diciendo, no, el Señor es por mucho superior a todo eso. Mire, Él es superior a los profetas, Él es superior a la creación, Él es el Dios que ha creado absolutamente todo. Capítulo 1 vimos eso. Él es superior a los ángeles, superior a Moisés, es superior a la ley. Él es superior al día de reposo porque Él es nuestro reposo. Él es superior a absolutamente todo. Entonces, el argumento es que en Cristo Jesús no necesitamos religiones, no necesitamos leyes, ni sacrificios, ni mandamientos, no necesitamos nada de eso. Para obtener el perdón de nuestros pecados, no necesitamos nada de eso para poder recibir la redención que nuestras almas necesitan. No necesitamos de hacer absolutamente nada de eso porque ya Cristo lo hizo. Él es nuestro sumo sacerdote, Él intercede por nosotros, Él fue a la cruz en nuestro lugar. Él ya ha obtenido eterna redención para nosotros. Entonces, ese es el argumento que está presentando el escritor a los hebreos. Entonces, lo que yo quisiera que nosotros veamos ahora en estos versículos, y vamos a hacer realmente hasta un
una especie de resumen de los capítulos 7 hasta aquí, hasta el 10. Entonces yo quisiera que notemos primero lo siguiente. Necesitamos un sacrificio superior por causa de nuestra terrible condición, por nuestra condición que es terrible. Es una condición desesperada, una condición humanamente hablando sin solución. Nuestro pecado nos condena. No hay forma de nosotros dejar de pecar. No hay forma de nosotros poder justificarnos delante de un Dios que es 3 veces santo. Toda esta enseñanza que nosotros vemos aquí en el capítulo, desde el capítulo 7 hasta ahora, que es para destacar lo severo, lo terrible de nuestro pecado. Por eso que en el capítulo 7 nosotros vemos el argumento del escritor, del Espíritu Santo a través del escritor, que en Cristo tenemos un sacerdocio superior. En el capítulo 8 vemos que tenemos un pacto superior, el nuevo pacto. En el capítulo 9 vemos que tenemos un santuario superior. Y la parte final del capítulo 9 y la parte inicial del capítulo 10 vemos que tenemos el sacrificio superior. Todo esto destaca la severidad del pecado para con Dios. Tu pecado y mi pecado para con Dios no es algo que nosotros debemos tener en menos. Es terrible, condena a los pecadores no arrepentidos a la eternidad en el infierno. Es terrible, es terrible. Por eso es muy importante nosotros atender al mensaje que el Señor nos trae aquí, porque el pecado condena eternamente y para siempre. Fíjense en el capítulo 7, versículo 26. Capítulo 7, versículo 26, vemos ahí que el pecado nos aparta del Señor y Él se aparta de nosotros. Fíjense lo que dice, porque tal sumo sacerdote, o sea, de Cristo, nos convenía. ¿Por qué? Porque Él es santo, inocente, sin mancha y apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Él es apartado de los pecadores, no tiene comunión con los pecadores de manera directa. Él visita a los pecadores para atraerles hacia el arrepentimiento, pero no tiene comunión con aquellos que permanecen en sus pecados todavía. Entonces el pecado nos aparta del Señor y aparta al Señor de nosotros. Eso es terrible. Por eso es que hay condenación. La muerte eterna es la separación del pecador de Dios, cosa que Él no quiere. Por eso es el argumento completo de esta carta es mostrar a los judíos y a nosotros que Dios no quiere que el pecador termine en el infierno para siempre, sino que le está diciendo, espérense un momentito, es que no, es que ustedes están equivocados, su propia vida, sus propias filosofías, sus propias religiones no van a resolver, es Cristo, yo quiero que ustedes confíen en mi Hijo Jesucristo. Él es el Salvador, Él es el Redentor, Él es superior a todo lo que ustedes han sido enseñados y ustedes creen que es bueno y ustedes creen que les va a dar la solución a la salvación. No, es Cristo, Cristo y solo Cristo, el Hijo de Dios, el único. Entonces necesitamos un sacrificio superior por causa de nuestra terrible condición. Necesitamos que el Señor nos haga perfectos delante de Él. De su santidad no admite otra condición. Tiene que ser perfección en nosotros. ¿Y cuál de nosotros es perfecto? ¿Cuál de nosotros puede hacerse perfecto Él mismo? Ninguno de nosotros. Por lo tanto, necesitamos que Él nos haga perfectos. Por ejemplo, fíjense ahí capítulo 10, versículo 1, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente, cada año, ¿qué cosa? Nunca puede hacer perfectos a los que se acercan.
Entonces, si la ley no puede hacer perfectos a los que acercan, nosotros necesitamos perfección. Y la ley no puede perfeccionarnos. Para estar delante de Dios necesitamos ser perfectos. Ni nosotros mismos podemos perfeccionarnos, ni lo que tenemos a nuestra disposición como ley, como religiones, puede perfeccionar. Necesitamos perfección. Fíjense en el capítulo 7, el versículo 11. Capítulo 7, versículo 11, dice: si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, dice, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote? Entonces, la búsqueda de la perfección para que podamos estar delante de Dios, pues es nuestra necesidad. Necesitamos ser perfectos para estar delante de Él. Ahí mismo, capítulo 7, versículo 18, dice: queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de que de su debilidad y su ineficacia, pues nada perfeccionó la ley. O sea, nosotros necesitamos perfección, la ley no nos puede perfeccionar, es lo que está diciendo. Capítulo 9, versículo 9, dice lo siguiente. Capítulo 9, versículo 9, dice: lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica este culto. Entonces, necesitamos perfección y no hay nada a nuestra disposición en las religiones que nos pueda hacer perfectos. Las ofrendas y los sacrificios no pueden hacernos perfectos. Necesitamos también que nuestros pecados nos sean remitidos para no enfrentar la condenación eterna por ellos. Capítulo 9, versículo 15. Capítulo 9, versículo 15 dice lo siguiente: así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte, o sea, Él murió por nosotros, para la remisión de las transgresiones. Nosotros necesitamos la remisión de nuestras transgresiones y por eso es que necesitamos un sacrificio superior. Capítulo 9, versículo 26 también dice lo siguiente: de otra manera le hubiera sido necesario a Cristo padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Nosotros necesitamos que nuestro pecado sea quitado, es parte de nuestra necesidad. Necesitamos un sacrificio superior por causa de nuestra terrible condición. Estamos en pecado, sin esperanza realmente en nosotros mismos, no tenemos esperanza en las religiones que nos pudieran dar, que nos pudiera dar este mundo. Hasta los mejores y más elaborados filósofos y religiosos de este mundo o de la historia de la humanidad no nos pueden quitar los pecados, no pueden remitir la transgresión en contra de la ley de Dios, no nos pueden hacer perfectos. Y en capítulo 9, versículo 27-28, y de la manera que está establecido para los pecadores que mueran una sola vez, no hay más veces. El pecador no puede vivir varias veces y morir varias veces. Es una sola. No hay reencarnación. No existe eso. El Señor dice: está establecido por Él que los hombres mueran una sola vez. Y después de eso, de esa muerte, el juicio. Estamos ante el juicio de Dios por nuestro pecado. Dice: así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que en él esperan.
a los que le esperan. Entonces, nuestra necesidad, nuestra condición es que necesitamos que nuestros pecados sean quitados, necesitamos que seamos salvados por un Salvador, con un sacrificio perfecto, un sacrificio superior. También necesitamos, según el capítulo 8, versículo 12, fíjense capítulo 8, versículo 12, nosotros también necesitamos lo siguiente. Dice aquí, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Eso también lo encontramos en el capítulo 9, versículo 17. Y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. ¿Qué necesitamos? Necesitamos que nuestro Dios no se acuerde más de nuestros pecados. ¿Por qué? Porque fuimos hechos justos. Alguien ya pagó por nuestro pecado, recibió el castigo que merecen nuestros pecados y por lo tanto Dios puede decidir no acordarse más, no recordar más, no traer a su memoria los pecados que nosotros cometimos contra Él. Esa es nuestra necesidad. Sin embargo, sin un verdadero Redentor, que es un sacrificio superior, Dios siempre estará recordando tu pecado y mi pecado. ¿Qué más necesitamos? Necesitamos que nuestras almas sean redimidas eternamente. Capítulo 9, versículo 12. Nuestras almas necesitan eterna redención. Versículo 12, capítulo 9, 12. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, la sangre de Cristo, entró Él una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido, fíjense el pasado, eterna redención. Eso es lo que nosotros necesitamos. Necesitamos ser redimidos de nuestro pecado. ¿Qué más necesitamos? Necesitamos que nuestras conciencias sean limpias para poder servir libremente a nuestro Dios. Versículo 9 del capítulo 9. Versículo 9 del capítulo 9 dice: lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Entonces ningún acto ceremonial, ritual, ninguna religión, ninguna ley puede realmente limpiar nuestra conciencia de pecado delante de Dios. El versículo 14 también lo dice. Dice, capítulo 9, 14, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Y también capítulo 10, versículo 2. De otra manera, cesarían de ofrecerse los sacrificios, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado, cosa que no es real. Porque si los sacrificios se seguían haciendo uno tras otro, tras otro, tras otro, ellos seguían teniendo conciencia de su pecado. Y acusación del Espíritu de Dios y de su propia conciencia, o el Espíritu de Dios a través de su conciencia, acusándolos de pecado. Entonces necesitamos ser limpiados de nuestro pecado. El versículo 22 también del capítulo 10 dice lo mismo. Dice, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia, ya en Cristo, y esto lo veremos en el próximo mensaje, veremos ya limpiados los corazones de mala conciencia. ¿Qué más necesitamos? Necesitamos que nuestras transgresiones nos sean remitidas también. Capítulo 9, versículo 15, dice así las Escrituras. Capítulo 9, versículo 15. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, la ley,
los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Necesitamos que nuestras transgresiones, haber quebrantado la perfecta y santa ley de Dios, esa culpa no sea remitida. El versículo 22 también lo dice: y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Entonces necesitamos que nuestras transgresiones no sean remitidas. Hemos transgredido la santidad de Dios, necesitamos que todo eso sea remitido delante del juez. Cuando nos presentemos delante del juez, vamos como culpables, excepto nos hayan sido remitidas todas o quitadas todas esas transgresiones. Capítulo 9, versículo 28, lo sigue diciendo: así también Cristo fue ofrecido una sola vez y para siempre, ¿verdad? Una sola vez para llevar los pecados de muchos. Entonces aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Necesitamos la salvación de nuestras almas, necesitamos ser salvos de condenación. Eso es algo adicional que necesitamos. ¿Qué más necesitamos? Que nuestros pecados no sean quitados. Capítulo 10, versículo 5, que nuestros pecados no sean quitados. Entonces, capítulo 10, versículo 4, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar pecados. Es una ley de sacrificios que solamente es sombra y figura de lo real, y por lo tanto, como es sombra y figura de lo real, no puede eficazmente, efectivamente quitar los pecados. Necesitamos que nuestros pecados sean quitados. Entonces tenemos en Juan capítulo 1, el Evangelio según San Juan capítulo 1, versículo 29, que Juan el Bautista presenta al Señor Jesús y le dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Él es el sacrificio superior. Y Juan el Bautista lo repite en el versículo 36, cuando dice: he aquí el Cordero de Dios. Y los judíos sabían exactamente lo que significaba eso. El Cordero era para ser sacrificado como sustituto del pecador. Los animales eran imperfectos. Cristo Jesús, el Cordero perfecto, por lo tanto, fue efectivo su sacrificio en nuestro favor, en nuestro lugar. Aleluya. Sí podemos recibir hoy día el perdón de nuestros pecados. También, ¿qué necesitamos? Necesitamos ser santificados. Capítulo 10, versículo 10. Dice así la palabra: en esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Entonces, toda esa necesidad reclama un sacrificio superior. Reclama que nosotros tengamos un sacrificio que no sea como los sacrificios del Antiguo Testamento, que se tenían que repetir continuamente. Estos animales siendo sacrificados, necesitamos un sacrificio perfecto, superior a todo eso. Y Jesucristo es el sacrificio superior. Entendiendo que esta es realmente nuestra condición, de toda esa necesidad por causa de nuestro pecado, terrible, ¿verdad? Sin nosotros mismos poder resolver esa condición que nosotros tenemos, necesitamos una solución adecuada. Entonces Dios entrega a su pueblo sombras, figuras, anticipación de la verdadera solución. Entonces, esto para que nosotros veamos, entonces el segundo punto de este mensaje, que necesitamos el sacrificio superior porque la religión no es una solución. Necesitamos el sacrificio superior porque la religión no es la solución. Dice ahí, el versículo 1 del capítulo 10, porque la ley
teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Ustedes ven, la religión presenta una ley que obliga a su seguidor a cumplirla, pero el seguidor solamente puede tratar de cumplirla. Y en unos momentos puede cumplir una parte de la ley, pero está quebrantando otra parte. Otros momentos quizás cumple con esta parte, pero quebranta la otra. No puede de manera perfecta el seguidor, el pecador, cumplir la ley establecida. Mucho menos la ley perfecta y absolutamente santa que Dios nos da. Entonces la ley no puede hacer perfectos a los que se acercan a Dios. Por eso, ¿qué necesitamos? Como vimos ya, capítulo 8, versículo 12, esa que se cumpla en nosotros esa promesa de Dios donde Él dice, nunca más me acordaré de sus pecados. Eso es lo que necesitamos. El sacrificio superior puede, y de hecho lo hace efectivamente, darnos esa solución, pero la religión no nos da. La conciencia con la religión, la conciencia por el pecado permanece. La ley no puede hacer perfectos a los que se acercan, pero los sacrificios tampoco pueden quitar los pecados. Versículo 1, la ley nunca puede. Pero fíjense, versículo 3, pero en estos sacrificios, cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y los machos cabríos no puede quitar los pecados. La ley no puede, los sacrificios no pueden. La ley no puede hacer perfectos a los que se acercan, los sacrificios, la sangre de los animales no puede quitar los pecados. La sangre de animales imperfectos no es efectiva, es débil, como nosotros vimos en el capítulo 7, versículo 18. Es débil y es ineficaz la sangre de los animales. No puede remitir los pecados de los pecadores. Los animales eran sustitutos imperfectos. Eran solamente una figura, una sombra de lo real. Eran una figura del verdadero Cordero que vendría al mundo para quitar los pecados. Estos sacrificios, esta sangre de estos animales no quita los pecados, pero el Cordero de Dios y su sangre perfecta sí quitaría los pecados. El Cordero de Dios. Entonces la ley no puede hacer perfectos a los que se acercan. Los sacrificios, la sangre de estos animales no puede quitar los pecados. Y los sacerdotes nunca pueden quitar los pecados. Versículo 11. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. El sacerdote es el que ministra el sacrificio. Ni el sacrificio en sí tiene eficacia, ni el sacerdote, que es el que lo ministra, puede hacer que ese sacrificio sea perfecto. Los sacerdotes, ¿a quién acudían los pecadores? A los sacerdotes. Pero los sacerdotes nunca pueden quitar los pecados. Nunca pueden quitar los pecados, dice ahí versículo 11. El sacerdote mismo tiene su propio pecado, imperfecto. El sacerdote administra oficios imperfectos, sombra de lo real. El sacerdote mismo muere y tiene que ser sustituido. Su oficio es temporal. Por lo tanto, amados hermanos y amigos, nosotros necesitamos un sacerdocio
superior a lo que existía en ese momento y a todas las religiones. ¿Por qué? Porque ninguna religión puede realmente remitir nuestros pecados. Ninguna religión es la solución a nuestro problema. Entonces necesitamos el sacrificio superior por causa de nuestra terrible condición. Nuestro pecado nos condena. No hay absolutamente nada que podamos hacer. Nuestra necesidad es que Dios no se acuerde de nuestros pecados, pero Él no puede hacerlo sin un sacrificio perfecto, sin que la paga del pecado haya sido realizada. Nuestras conciencias siguen acusándonos de pecados. No podemos hacer nada, ni que nadie puede hacer por nosotros nada para remitir, para quitar nuestros pecados. La religión es ineficaz, no sirve para eso, porque es solamente una sombra, una ilustración, una figura. Y hay religiones hoy día que son absolutamente falsas. Muchas son imitaciones muy buenas de la verdad, pero no son la verdad, porque Cristo Jesús es la verdad. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida, y nadie va al Padre sino por Él. No es por la religión, no es por la ley, no es por los sacrificios, no es por rituales, no es por ceremonias, es a través de Cristo única y exclusivamente. Por lo tanto, llegamos al tercer punto. En Cristo ya tenemos lo que nosotros necesitábamos, el sacrificio superior. Aleluya. En Cristo ya tenemos lo que necesitábamos, el sacrificio superior. La promesa ha sido ejecutada. Esa promesa de 8:12, donde Él dice, nunca más me acordaré de sus pecados y sus iniquidades. Capítulo 9, versículo 17, dice así, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido, entre tanto el testador vive. ¿Qué significa esto? Que el Señor con su muerte, Él paga por nuestros pecados, se ejecuta sobre Cristo el juicio y el castigo de nuestro pecado. Él es nuestro sustituto, Él es el Cordero que nos sustituye, el que es efectivo, el que es perfecto. Y en el capítulo 10 también, en el versículo 17, el Señor cumple con la promesa que nosotros vimos en el 8:12, en el 10:17, Él cumple. Dice, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Entonces tenemos un resultado absoluto en ese sacrificio superior. Romanos capítulo 8, versículo 1, que dice, ahora pues, dice el apóstol Pablo en Romanos 8:1, ninguna condenación. ¿Qué significa ninguna? Significa ninguna. No hay ni solo una condenación. Hay para los que están en Cristo Jesús. Repito, ahora pues, dice el Espíritu de Dios a través de Pablo, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Es en Cristo que no hay condenación, no es en la religión, no es en rituales, no es en sacrificios, no es en el cumplimiento de leyes y mandamientos. Es en Cristo única y exclusivamente. Porque Dios permanece fiel aunque nosotros le somos infieles. Por eso es que en Él ya tenemos lo que necesitábamos. Él es el sacrificio superior. Entonces, como Dios permanece fiel, aunque nosotros le somos infieles, es que nosotros tenemos ya lo que necesitábamos. El sacrificio superior que efectivamente nos perdona, nos limpia.
Ezequiel capítulo 16, el jueves pasado compartí esta porción con los hermanos en el tiempo de preguntas y respuestas. Dice así, versículo 60, Ezequiel 16, versículo 60. Antes, yo tendré memoria de mi pacto. Eso es lo que dice el Señor, mi pacto, que concerté contigo en los días de tu juventud. En este pasaje, Dios se está refiriendo a su pueblo, a la nación de Israel, como su esposa. Esposa que ha sido infiel continuamente para con Dios. Él describe en versículos anteriores, casi al principio del capítulo, que ellos entraron en un pacto matrimonial. Y el Señor aquí está diciendo, yo voy a recordarme, tendré memoria de mi pacto que concerté contigo, el pacto matrimonial en los días de tu juventud, y estableceré contigo un pacto sempiterno, aunque tú me hayas sido infiel. Entonces, y te acordarás, le dice a Israel como esposa, de tus caminos y te avergonzarás, mas no por tu pacto, dice hacia el final del versículo 61, sino por mi pacto que yo confirmaré contigo, y sabrás que yo soy Jehová, para que te acuerdes y te avergüences y nunca más abras la boca a causa de tu vergüenza, cuando yo perdone todo lo que hiciste, dice Jehová. ¿No es esto maravilloso? No importa, ya como Cristo pagó por nuestros pecados, nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados, nosotros venimos a Cristo, nos entregamos a Él para perdón, en arrepentimiento, en confesión, en perdón, recibimos del perdón y Él ha remitido, nos ha perdonado, nos ha limpiado de todos nuestros pecados. Déjenme decirle, esto es mucho más difícil de lo que suena. Cuando nosotros a veces predicamos este evangelio de la gracia de Dios a algunas personas, las personas dicen rápidamente, demasiado sencillo, demasiado fácil. ¿Demasiado fácil para quién? ¿Para Cristo? ¿Fue fácil para Él? Él fue el que llevó tu pecado y mi pecado. Porque si tú y yo llevamos nuestro pecado, terminaremos en el infierno para siempre y eternamente. Entonces el Señor Jesús quiso Él recibir ese castigo para que tú y yo podamos ser salvos en Él, exclusivamente en Él. No hay más. No hay otras religiones en el mundo. ¿Todas las religiones son buenas? No. Todas las religiones tienen aspectos buenos, pero ninguna religión sirve para perdonarte y para salvarte. Cristo es el que te salva. Cristo es el único y suficiente Salvador, el único Redentor. Ninguna religión puede hacer nada por tu alma, solamente Cristo. La salvación está en una persona que es Cristo Jesús, no en una serie de rituales que nosotros pudiéramos hacer a través de alguna religión. Entonces, amados hermanos, en Cristo nosotros tenemos mejores gracias. Por ejemplo, capítulo 7, el versículo 19 dice ahí que pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Tenemos mejor esperanza, 7:19. Tenemos un mejor pacto en el capítulo 7, versículo 22. En el capítulo 8, versículo 6. Un mejor pacto. En Cristo tenemos una mejor esperanza, un mejor pacto. Tenemos un mejor ministerio también en el capítulo 8, versículo 6. Y mejores promesas, capítulo 8, versículo 6. Y un mejor sacrificio, capítulo 9, versículo 23. Entonces, en Él ya tenemos lo que necesitábamos. Él es el sacrificio superior. Él es el sacrificio perfecto. El Padre no quiso ni quiere
más ceremonias, más rituales vacíos de corazón. Ya desde el Antiguo Testamento, desde mucho antes, allá en Isaías 1, el Señor anunciaba que estaba hastiado de esos rituales. Isaías 1, versículo 11, en la Reina Valera contemporánea, el Señor dice: ¿para qué me sirven sus muchos sacrificios? Estoy harto de holocaustos, de carneros y de la grasa de animales gordos. No me agrada la sangre de bueyes, ni de ovejas, ni machos cabríos. Cuando ustedes vienen a presentarse ante mí, ¿quién les pide que traigan esto o que pisoteen mis atrios? No me traigan más ofrendas inútiles. El incienso me repugna, no soporto la luna nueva, ni el día de reposo, ni las reuniones que convocan. Sus fiestas solemnes son inicuas. Mi alma aborrece sus lunas nuevas y sus fiestas solemnes. Son para mí una carga insoportable, dice el Señor, ¿no? Cuando ustedes tiendan las manos hacia mí en oración, yo apartaré de ustedes mis ojos. Y cuando multipliquen sus oraciones, sus rezos, ¿verdad? Sus rituales, no las oiré, pues ustedes tienen las manos llenas de sangre. El Señor no quiere esos rituales vacíos de corazón. El Señor no quiere aún aquellos que de manera sincera están continuamente haciendo estos rituales porque piensan que están agradando a Dios. El Señor dice: no, eso no me agrada. Lo que yo quiero de ti es que tú reconozcas en Cristo que Él es el sacrificio superior y que vengas a Él en arrepentimiento para perdón de tus pecados, remisión de tus pecados y limpieza de tus pecados, para darte vida eterna. Ustedes saben lo que sí agradó al Padre. Lo que sí agradó al Padre fue que su Hijo entregara su vida en sacrificio vivo, aunque finalmente le costó la vida. Pero fíjense, es muy importante lo que nosotros vemos aquí. Fíjense en el capítulo 10, versículo 3. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual, como eso no podía, esos rituales, esos sacrificios, esa religión no podía quitar pecados ni hacer perfectos a los que se acercaban a Dios. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, aquí está una conversación del Hijo Jesús con el Padre Jehová. Dice, estamos en el versículo 5, capítulo 10. Sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, el Hijo hablando con el Padre, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. El Señor Jesús está diciendo, eso está profetizado, yo voy a ir. No más sacrificios, no más holocaustos vacíos de animales, cosas débiles. La ley no puede, los sacrificios no pueden, los sacerdotes no pueden, la religión no puede. Y el Señor dice, yo voy, yo me entrego. Entonces el Hijo se encarnó, se hizo hombre para Él eventualmente recibir sobre Él mismo como hombre perfecto, sin pecado, el castigo que tú y yo merecíamos. Porque la religión no puede. Él lo hizo.
Lo que le agradó al Padre fue que el Hijo se entregara su vida a Dios. Pero ustedes saben qué, eso fue lo mismo que hizo Abraham con Isaac, un sacrificio vivo. ¿Qué hizo Abraham con Isaac? El Señor dice, entrégame a tu hijo. Y él fue y él le entregó a su hijo. No llegó a matarlo porque el ángel de Dios lo frenó, pero sacrificó un sacrificio vivo. Abraham entregó un sacrificio vivo al Padre. Pero fue lo que hizo Pablo también, el apóstol Pablo. Por ejemplo, en Romanos 8:36, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Pablo dice, yo estoy sirviendo a Dios, pero yo estoy como muerto. Yo le he entregado mi vida a Dios. Yo he muerto a mi voluntad, yo he muerto a lo que sea, yo sirvo a Dios. Primero a los Corintios 15:31 dice, os aseguro, hermanos, por la gloria que tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Eso es lo que el Padre quiere, que entreguemos su vida a Él, nuestra vida a Él. Lucas 9:23, el Señor Jesús dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día, o sea, muera cada día y sígame. Y en el capítulo 14 de Lucas, versículo 27, el que no lleva su cruz en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Entonces lo que el Señor quiere es nuestra vida, no nuestros sacrificios, es nuestra vida. Ningún tipo de sacrificio que tú hagas puede aumentar el valor que tu alma tiene para con Dios. Ya Cristo Jesús nos hizo perfectos cuando venimos a Él en arrepentimiento y le recibimos como Señor de nuestra vida y Salvador de nuestras almas. Ya Él nos hace perfectos en Cristo, tenemos sus promesas firmes para perdón y salvación y santificación. Y estimados, ya los sacrificios cesaron en Cristo. El capítulo 8, versículo 1 dice, tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Los sacrificios cesaron, el sacerdote se sentó, el sumo sacerdote se sentó. En el capítulo 10, aquí el versículo 12, dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Por lo tanto, lo que Él quiere es nuestra vida, porque los sacrificios para obtener la salvación de nuestras almas, el perdón de nuestros pecados, han cesado. La salvación y el perdón está exclusivamente en Cristo Jesús. Hemos sido limpiados en Él, no hay más conciencia de pecado para condenación eterna de nuestra alma. El que ha recibido el perdón de Cristo Jesús sabe que aunque yo pueda pecar en este momento, ya Él ha llevado mi pecado, solamente tengo que confesarlo, pedirle perdón, mi conciencia no me acusa. Él ha recibido el castigo que yo merecía. Tengo perdón en Él, eso es gracia. No hay nada que yo pueda hacer. Cualquier cosa que yo trate de hacer para obtener la salvación y el perdón de parte de Dios es denigrar el sacrificio de Cristo, que de hecho vamos a verlo después en una próxima oportunidad en el resto del capítulo 10. Eso mismo es lo que vamos a ver. Tenemos el testimonio del Espíritu ratificando el pacto de Dios. Ahí está en el capítulo 10, versículo 16 en adelante, que dice que este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Porque, pues donde hay remisión de estos pecados, de los pecados, no hay más ofrenda
por el pecado. Ya Cristo se ofreció, ya no hay más ofrenda, ya no hay más sacrificio. ¿Qué es lo que el Señor quiere de nosotros? Ahora es nuestra vida. En primer lugar, que vengas a Cristo en arrepentimiento para perdón de tus pecados, para limpieza de tu alma, para tú recibir vida eterna en Él. Y una vez venido de esta manera, humillado delante de Dios para perdón de tus pecados, ahora entonces Él quiere tu vida, que tú le sirvas a Él, que tú vivas para Él. No haciendo sacrificios para tratar de obtener el favor de Dios. No, ya tú serás en ese momento hijo de Dios. Ya tú tienes el favor de Dios completo sobre ti. No puede Dios amarte más de lo que ya te ama. Ya tú tienes la promesa de vida eterna. Ya tú tienes un lugar con Él en la eternidad. No tienes que estar culpándote por pecados o tratando de agradar a Dios. Ya Cristo hizo eso por ti. Ahora sencillamente vive para Él. Sírvele. Por lo tanto, necesitábamos un sacrificio superior por nuestra condición sin remedio de pecado. También necesitábamos un sacrificio superior porque la religión no es la solución. Y en Cristo Jesús ya tenemos lo que necesitábamos, el sacrificio superior, y nuestra necesidad en Cristo ha sido satisfecha. Estamos ahora libres para servirle a Él, amarle y proclamar su nombre por las cuatro esquinas de esta tierra. Proclamarle que Él es el Salvador, el glorioso Redentor, que en Él hay perdón y vida eterna, que se acabaron los sacrificios, se acabaron los rituales, se acabó este esfuerzo de tratar de agradar a Dios y de obtener su favor. No, su favor lo obtenemos a través de Cristo. Ven a Él en arrepentimiento, para perdón de tus pecados, salvación de tu alma, y entonces sírvele a Él. El Señor Jesucristo ciertamente es superior a todos y todo. Disfrutemos ahora de una profunda y eterna relación con Él, porque Él nos ha perdonado y nos ha limpiado. Todos necesitamos el perdón de nuestros pecados, y habiéndolo recibido, necesitamos vivir para el Señor Jesús. Quise demostrar, hermanos, con este mensaje que ese sacrificio superior ya está disponible para todo aquel que quiera. Y el que lo reciba puede servirle libremente. El Señor Jesús es el sacrificio superior hecho disponible para nuestra salvación y santificación. Vamos a orar. Padre, gracias en el nombre de nuestro Señor Jesús por tu palabra, por tu mensaje, por habernos hablado. Recibe ahora todos aquellos que quieran venir arrepentidos a tu presencia para salvación de sus almas, perdón de sus pecados. También, Señor, todos aquellos que ya habiendo recibido tu perdón y no te están sirviendo de veras, te pedimos, Señor, que les recibas en gracia y que tu Santo Espíritu les ayude a servirte con corazón sincero, con conciencia limpia y con abnegación total. Reciba a Cristo, gloria, que su nombre sea exaltado y magnificado en nuestras vidas, ya sea para vida o para muerte, sea Él magnificado. Amén. Bien, hermanos, vamos ahora a cantar un himno más antes de terminar este tiempo. El Señor les siga bendiciendo. La ley del tiempo escribió
Llegamos al final de este culto, tristemente, pero alegremente, porque el Señor ha estado con nosotros. Y por lo tanto, sigamos recordando las verdades que el Señor nos ha traído esta mañana. Y Señor, vivamos para Él, que es lo que Él quiere. A veces pensamos que el Señor como que se alegra y se está muy contento porque hacemos muchos sacrificios para Él. Él quiere más nuestra vida. Entonces sigamos sirviéndole por completo, para gloria de su nombre, para exaltación de su Hijo Jesús, nuestro Señor y Salvador. El Señor les siga bendiciendo.